Con la sangre de su familia aún fresca en la nieve, Clara observó al temido halcón nocturno interponer su cuerpo entre ella y los lobos hambrientos, empuñando solo un cuchillo mientras las bestias cerraban el círculo. El guerrero apache que había jurado venganza contra los mexicanos ahora se convertía en el único escudo entre una viuda embarazada y la muerte certera que acechaba en la oscuridad helada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento soplaba con furia entre los pinos nevados del norte de Chihuahua, arrastrando consigo el olor a muerte y desesperación. La caravana de los Montoya, una familia de comerciantes que viajaba desde Durango hacia el pueblo de San Lorenzo, yacía destrozada entre los barrancos y las rocas. Los restos de 3 carretas se esparcían como esqueletos de madera sobre la nieve teñida de rojo, mientras los cuerpos de hombres, mujeres y niños descansaban inmóviles bajo el manto blanco que comenzaba a cubrirlos. Clara Montoya, una joven viuda de 26 años, se arrastraba entre la nieve con el vientre hinchado por sus 6 meses de embarazo. Su rostro, normalmente sereno y de piel clara, estaba ahora manchado de sangre y lágrimas congeladas. El vestido oscuro, rasgado en varias partes, apenas la protegía del frío implacable que mordía su piel como lobos invisibles. «Dios mío, ayúdame», susurraba con los labios partidos por el frío mientras avanzaba centímetro a centímetro, alejándose del lugar donde los bandidos habían masacrado a su familia, a su padre, a sus 2 hermanos, a la esposa de uno de ellos y a sus sobrinos pequeños, todos muertos por un puñado de monedas y provisiones. Clara ya había perdido a su esposo, Ernesto, 6 meses atrás, cuando una enfermedad se lo llevó en 3 días de agonía. Ahora, completamente sola en el mundo, solo le quedaba proteger la vida que crecía dentro de ella. Con cada paso que daba, su conciencia se desvanecía un poco más. El frío, la pérdida de sangre por un corte en su brazo y el agotamiento le robaban las fuerzas. Finalmente, llegó hasta un gran pino que ofrecía algo de refugio contra el viento. Se dejó caer, recostando su espalda contra el tronco. Sus manos temblorosas acariciaron su vientre. «Te protegeré, mi niño», murmuró. «Te lo prometo». Sus ojos se cerraron sin que pudiera evitarlo. La nieve comenzó a acumularse sobre sus hombros y su cabello oscuro. A kilómetros de distancia, sobre una elevación rocosa desde donde se divisaba el valle nevado, Halcón Nocturno observaba. Su verdadero nombre era Cayetán, pero los mexicanos lo llamaban así por la marca en forma de media luna que cruzaba su ojo derecho y por su costumbre de cazar cuando el sol se ocultaba. A sus 38 años, era el jefe de un pequeño grupo de apaches que se resistían a ser confinados en las reservas que el gobierno había establecido. Sus ojos, oscuros y penetrantes como pozos de obsidiana, detectaron el humo y los restos dispersos en la distancia. Conocía bien el trabajo de los bandidos. Los había estado siguiendo durante 3 días, después de que atacaran uno de sus campamentos y se llevaran a 2 niñas de su tribu. Con un gesto silencioso, ordenó a los 5 guerreros que lo acompañaban que se desplegaran. Su rostro, marcado por cicatrices antiguas y arrugas prematuras, no mostraba emoción, pero dentro de él ardía un fuego de justa venganza. Hacía 5 años que había perdido a su esposa, Nayeli, y a su hijo pequeño en un enfrentamiento con colonos. Desde entonces, su corazón se había vuelto frío como el viento que azotaba las montañas. Descendieron con la agilidad de sombras entre los pinos. Halcón Nocturno iba al frente, siguiendo las huellas en la nieve que la tormenta aún no había borrado. Su mente calculaba.
Medía distancias, evaluaba el tiempo transcurrido. Los bandidos no podían estar lejos. Fue entonces cuando un sonido diferente llegó a sus oídos. Un gemido débil, apenas audible entre el aullido del viento. Se detuvo, levantando una mano para que sus hombres hicieran lo mismo. Con la cautela del cazador experimentado, cambió de dirección y avanzó solo hacia el origen del sonido. La encontró bajo el gran pino, casi cubierta por la nieve. Al principio creyó que estaba muerta, como tantos otros cuerpos que había visto ese día, pero entonces notó el leve movimiento de su pecho y algo más. El vientre hinchado que protegía con sus manos, incluso en la inconsciencia. Halcón Nocturno se arrodilló junto a ella. Apartó la nieve de su rostro con un gesto que, sin que él lo notara, contenía más delicadeza de la que había mostrado en años. La mujer era joven, hermosa a pesar del sufrimiento grabado en sus facciones. El corte en su brazo no era profundo, pero la pérdida de sangre y el frío estaban acabando con ella. «Despierta», dijo en español, un idioma que había aprendido a la fuerza en sus encuentros con los mexicanos. Clara entreabrió los ojos, enfocando con dificultad. Lo primero que vio fue el rostro curtido de un hombre de rasgos duros y mirada intensa. Un apache. El miedo la recorrió como un relámpago, pero estaba demasiado débil para huir. «Mi bebé», fue lo único que pudo susurrar antes de que sus ojos se cerraran nuevamente. Halcón Nocturno miró al cielo. La tormenta empeoraba. Los bandidos se alejaban cada minuto que pasaba. Las dos niñas de su tribu podrían estar sufriendo a manos de esos hombres. Su deber era claro, y sin embargo, algo dentro de él se removió al ver a esta mujer indefensa y al niño no nacido que llevaba en su vientre. Un recuerdo doloroso de su propia pérdida, de Nayeli sosteniendo a su hijo mientras la vida se escapaba de ambos. Contra toda lógica, contra todo lo que su odio hacia los blancos le dictaba, Halcón Nocturno tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos. Con un movimiento decidido, Halcón Nocturno se quitó la manta de piel que lo protegía del frío y envolvió a Clara con ella. La mujer pesaba poco, demasiado poco para alguien que llevaba una vida dentro. La levantó en sus brazos con la misma solemnidad con la que una vez había levantado el cuerpo sin vida de su hijo. Uno de sus guerreros, Tojil, se acercó con el ceño fruncido. Era joven, apenas 25 inviernos, y la rabia por la pérdida de su hermana pequeña, una de las niñas secuestradas, ardía en sus ojos. «¿Qué haces?», preguntó en apache. «Es una mujer blanca. Déjala». Los bandidos se alejan. Halcón Nocturno lo miró con la intensidad de quien no necesita explicar sus decisiones. «Los seguiremos, pero ella viene con nosotros. ¿Por qué arriesgarnos por una extraña, por una mexicana?» El desprecio en la voz de Tojil era palpable. «Porque aún respira», respondió Halcón Nocturno con voz grave, «y porque lleva un niño en su vientre. ¿Somos acaso como ellos, que matan mujeres y niños?» Tojil bajó la mirada, avergonzado pero no convencido. Los otros guerreros observaban en silencio, sus rostros inexpresivos, ocultando la confusión que sentían. Su jefe, conocido por su dureza y por su odio hacia los mexicanos después de la muerte de su familia, ahora cargaba a una de ellos como si fuera un tesoro valioso. «Construyan un refugio», ordenó Halcón Nocturno. «La tormenta empeora. Seguiremos a los bandidos al amanecer. Si esperamos, perderemos su rastro», protestó Tojil. «Si continuamos ahora, moriremos congelados», sentenció Halcón Nocturno. «Y entonces las niñas no tendrán esperanza». Nadie discutió más. Con la eficiencia nacida de la supervivencia, los apaches encontraron un pequeño claro protegido por una formación rocosa.
En menos de una hora, habían construido un refugio con ramas de pino y pieles, encendido un pequeño fuego cuyo humo escapaba por una abertura cuidadosamente colocada, y colocado centinelas en puntos estratégicos. Halcón Nocturno depositó a Clara sobre un lecho de pieles dentro del refugio. La examinó con cuidado. El corte en su brazo necesitaba ser limpiado y vendado. Tenía los labios azulados y respiraba con dificultad. Con movimientos precisos, sacó de su bolsa de medicinas un ungüento de hierbas y lo aplicó sobre la herida antes de vendarla con un trozo de tela limpia. Luego colocó sus manos sobre el vientre de Clara. Bajo la piel tensa, sintió un movimiento, una patada del niño que luchaba por vivir. Algo se removió en el pecho de Halcón Nocturno, un sentimiento que creía muerto hacía mucho tiempo. Cerró los ojos, recordando cómo Nayeli solía guiar sus manos sobre su propio vientre para sentir a su hijo. «No moriréis», murmuró en apache, una promesa solemne dirigida tanto a la madre como al hijo. Afuera, la noche caía sobre las montañas, trayendo consigo un frío más intenso y un silencio interrumpido solo por el crepitar del fuego y el aullido distante del viento. Halcón Nocturno permaneció junto a Clara, vigilando cada respiración, cada pequeño cambio en su rostro. Cerca de la medianoche, Clara abrió los ojos. La confusión y el miedo se reflejaron en ellos al encontrarse con la mirada serena del apache. «Mi familia», logró articular con voz ronca. «Muertos», respondió Halcón Nocturno con la honestidad directa de su pueblo. «Bandidos». Las lágrimas brotaron silenciosas de los ojos de Clara, rodando por sus mejillas hasta perderse en la manta que la cubría. No hizo preguntas sobre por qué estaba viva o quién era él. Simplemente asintió, como si la confirmación de lo que ya sabía fuera un peso que necesitaba cargar. «Mi bebé», susurró después de un momento, sus manos moviéndose instintivamente hacia su vientre. «Vive», dijo Halcón Nocturno y añadió, fuerte como su madre. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Clara ante aquellas palabras inesperadas de aprobación. Intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse nuevamente. «Agua», pidió, y Halcón Nocturno le acercó un odre de piel. La ayudó a beber con cuidado, sosteniendo su cabeza. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Clara cuando hubo bebido, sus ojos fijos en los de él. Halcón Nocturno no respondió de inmediato. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente? ¿Cómo decirle que al verla, algo dormido dentro de él había despertado? «Descansa», fue lo único que dijo. «Mañana, largo camino». Clara quiso preguntar más, pero el cansancio la venció. Sus párpados se cerraron y su respiración se volvió más regular. Halcón Nocturno la observó dormir, notando cómo el color comenzaba a regresar a sus mejillas. Fue entonces cuando lo escuchó. Un aullido cercano y hambriento, luego otro y otro más. Una manada de lobos, atraídos quizá por el olor de la sangre o por el fuego que prometía calor en la noche helada. Halcón Nocturno se levantó silenciosamente y salió del refugio. Togil ya estaba fuera, su arco tensado, los ojos escrutando la oscuridad. «Lobos», dijo innecesariamente. «Han olido la sangre». Halcón Nocturno asintió. Tomó una rama del fuego, convirtiéndola en una antorcha improvisada. Con la otra mano desenfundó su cuchillo, un arma que había tomado de un soldado mexicano años atrás y que mantenía afilado como la primera vez. «Despierta a los otros», ordenó. «Pero no disparen a menos que sea necesario. El ruido podría atraer a los bandidos». Los ojos amarillos aparecieron entre la oscuridad, reflectantes como monedas de oro a la luz de la antorcha. 1, 2,
5, 7 pares de ojos que los observaban desde distintos puntos, rodeándolos. Halcón Nocturno contó al menos 10 lobos, hambrientos después de un invierno especialmente duro. El primer lobo, grande y de pelaje gris oscuro, dio un paso adelante, gruñendo. Halcón Nocturno agitó la antorcha en su dirección, pero el animal, más desesperado que temeroso, apenas retrocedió. «Quieren a la mujer», dijo Togil, que se había colocado a su lado. «Huelen su debilidad, su sangre». «No la tendrán», respondió Halcón Nocturno, su voz convertida en un gruñido que rivalizaba con el de las bestias que los acechaban. El lobo alfa se lanzó hacia adelante, y Halcón Nocturno lo recibió con un golpe de la antorcha que chamuscó su pelaje. El animal aulló de dolor y retrocedió, pero otro atacó desde un flanco diferente. El cuchillo de Halcón Nocturno describió un arco letal, abriendo un corte en el costado del lobo, que se retiró con un quejido lastimero. La noche se llenó de gruñidos, el olor a pelo quemado y los gritos de guerra contenidos de los guerreros apache. Halcón Nocturno se movía con la agilidad de una pantera, el cuchillo en una mano, la antorcha en la otra, manteniendo a raya a los lobos cada vez más desesperados. El refugio improvisado se había convertido en un círculo de resistencia. Los 5 guerreros formaban un perímetro defensivo, sus espaldas hacia el centro donde Clara permanecía inconsciente, ajena al peligro que los rodeaba. Un lobo de pelaje casi blanco saltó directamente hacia la garganta de Halcón Nocturno. El apache se agachó en el último momento, sintiendo el roce de las garras del animal sobre su cabeza. Con un movimiento fluido, giró y clavó el cuchillo en el costado del lobo, que cayó sobre la nieve tiñéndola de rojo. «Son demasiados», advirtió Makwi, el más viejo de los guerreros, mientras disparaba una flecha que encontró su destino en el ojo de otro lobo. Halcón Nocturno lo sabía. La manada era grande y el hambre los volvía temerarios. Si esto continuaba, eventualmente alguno lograría romper su defensa y llegar hasta Clara. «Necesitamos más fuego», ordenó, recordando una vieja táctica de su padre. «Togil, Canek, hagan un círculo de fuego alrededor del refugio». Los 2 guerreros asintieron y Tete, protegidos por los demás, comenzaron a encender pequeñas fogatas en puntos estratégicos, utilizando la leña que habían recolectado. Pronto, un anillo de fuego rodeaba el campamento, proyectando largas sombras danzantes sobre la nieve. Los lobos retrocedieron, confundidos y asustados por las llamas que ahora los separaban de su presa. Algunos se alejaron, pero el lobo alfa, determinado y hambriento, continuó merodeando, buscando un punto débil, una brecha en su defensa. Dentro del refugio, Clara despertó sobresaltada por los gruñidos y el resplandor del fuego. Se incorporó con dificultad, el miedo reflejado en sus ojos al escuchar los sonidos de la batalla fuera. Con un esfuerzo que le costó un gemido de dolor, se arrastró hasta la entrada y apartó ligeramente la piel que servía como puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Halcón Nocturno se erguía como una figura de leyenda, su silueta recortada contra las llamas, enfrentando a un lobo enorme que le gruñía a pocos metros de distancia. La determinación en su rostro, la fuerza con la que sostenía el cuchillo, la calma en medio del caos. Era como ver a un dios antiguo, un espíritu de las montañas, hecho carne. El lobo alfa se lanzó en un último ataque desesperado. Halcón Nocturno lo esperaba. Con un movimiento que pareció casi demasiado rápido para ojos humanos, esquivó las fauces del animal y en el mismo giro hundió su cuchillo en el corazón del lobo. La bestia cayó pesadamente, sus ojos amarillos fijos en su asesino, con una última mirada de furia y respeto. El resto de la manada, al ver caer a su líder,
retrocedió finalmente y desapareció entre los árboles, sus aullidos desvaneciéndose en la distancia. Halcón Nocturno permaneció inmóvil un momento, respirando pesadamente, su cuerpo cubierto por pequeños cortes y rasguños, pero sin heridas graves. Clara dejó caer la piel que sostenía y se recostó nuevamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo que acababa de presenciar contradecía todo lo que le habían contado sobre los salvajes apaches. Este hombre, este guerrero, estaba arriesgando su vida para protegerla a ella, una extraña, una mujer de la raza que había invadido sus tierras. Afuera, Halcón Nocturno se arrodilló junto al lobo alfa. Con respeto, colocó una mano sobre la cabeza del animal. «Gracias por tu fuerza, hermano», murmuró en apache. «Tu espíritu regresa a la montaña, tu cuerpo nos dará abrigo». Con movimientos precisos, comenzó a desollar al lobo. La piel sería útil, especialmente para la mujer embarazada que ahora dependía de ellos. La carne alimentaría a sus guerreros y nada se desperdiciaría, como había aprendido desde niño. Mientras trabajaba, los recuerdos inundaron su mente. 5 años atrás, también había luchado contra depredadores para proteger a su familia. Pero entonces habían sido hombres, no lobos, y había fallado. Los colonos habían llegado a su campamento cuando él estaba cazando. Para cuando regresó, Nayeli yacía en un charco de sangre, con su pequeño hijo de 3 años aferrado a ella, ambos con heridas de bala en el pecho. Aquel día, algo se rompió dentro de Halcón Nocturno. El joven jefe que una vez había abogado por la paz se convirtió en un guerrero implacable. Su nombre, antes símbolo de sabiduría entre su gente, comenzó a ser susurrado con temor entre los colonos. Halcón Nocturno, el que ataca en la oscuridad, el que no deja supervivientes. Y ahora, inexplicablemente, estaba protegiendo a una mujer mexicana y a su hijo no nacido, arriesgando a sus guerreros, desviándose de su misión de rescatar a las niñas secuestradas. ¿Por qué? La pregunta resonaba en su mente mientras terminaba de preparar la piel del lobo. No tenía respuesta, solo una certeza que crecía en su pecho. No dejaría que esta mujer muriera. No volvería a fallar. Cuando regresó al refugio, encontró a Clara despierta, sentada sobre las pieles, observándolo con una mezcla de temor y admiración. Le ofreció agua sin palabras, y ella bebió con avidez. «Gracias», dijo Clara suavemente cuando terminó. «Y por todo». Halcón Nocturno asintió, incómodo ante la gratitud. No estaba acostumbrado a recibirla, menos aún de alguien como ella. «¿Los lobos han muerto?», preguntó Clara, intentando iniciar una conversación, necesitando escuchar una voz humana después de presenciar tanta muerte. «Solo algunos», respondió él. «Los demás se fueron, por ahora». «¿Por qué me salvaste?», insistió ella, la misma pregunta que él se hacía. «¿O podrías haberme dejado morir bajo el árbol?». Halcón Nocturno la miró largamente. Sus ojos, normalmente duros como piedras, reflejaban una emoción que Clara no pudo identificar. «Todos merecen vivir», dijo finalmente, aunque ambos sintieron que había más en su respuesta de lo que las palabras expresaban. Clara asintió, aceptando esta explicación parcial. Luego, con una mano temblorosa, tomó la de Halcón Nocturno y la llevó hasta su vientre, donde el bebé se movía con energía renovada. «Él también te agradece», susurró. Por primera vez en 5 años, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Halcón Nocturno al sentir la vida palpitando bajo su mano. Y por un instante, el hielo que rodeaba su corazón comenzó a derretirse. El amanecer llegó con una claridad sorprendente. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un paisaje transformado.
La nieve brillaba bajo el sol naciente y el cielo despejado prometía un día frío pero sin viento. Halcón Nocturno salió del refugio antes que nadie, sus ojos escrutando el horizonte. Las huellas de los lobos aún eran visibles en la nieve, al igual que las manchas de sangre que marcaban su victoria nocturna. A lo lejos, las montañas se alzaban imponentes, sus cumbres nevadas brillando como plata bajo la luz del amanecer. Makwi se acercó silenciosamente a su lado. El viejo guerrero, con el rostro marcado por cicatrices antiguas y los ojos cansados por haber montado guardia la mayor parte de la noche, miró a su jefe con preocupación. «Los bandidos llevan casi un día de ventaja», dijo en voz baja. «Las niñas, lo sé», respondió Halcón Nocturno, la tensión evidente en su mandíbula. «Partiremos en cuanto la mujer pueda moverse». «¿La mujer?» Makwi no ocultó su sorpresa. «¿La llevaremos con nosotros? No podemos dejarla aquí. Podríamos llevarla a algún asentamiento mexicano. Hay uno a menos de mediodía de camino hacia el sur». Halcón Nocturno negó con la cabeza. «Ralentizaría nuestro avance. Además, no sabemos si hay más bandidos en la zona». Makwi guardó silencio, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Ambos sabían que esas eran excusas. La verdad, que Halcón Nocturno no quería admitir ni a sí mismo, era que algo dentro de él se resistía a separarse de Clara. Dentro del refugio, Clara despertó, sintiéndose sorprendentemente mejor. El descanso, el calor y quizás las hierbas medicinales que Halcón Nocturno había aplicado a su herida habían hecho maravillas. Se incorporó lentamente, probando sus fuerzas. El brazo herido dolía, pero era soportable. Con cuidado, se acercó a la entrada y salió al exterior. La luz del sol la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, vio a Halcón Nocturno y al anciano guerrero conversando a unos metros de distancia. No necesitaba entender sus palabras para saber que discutían sobre ella. «Buenos días», dijo en español, acercándose a ellos con pasos cautelosos. Ambos hombres se volvieron, Makwi con expresión indescifrable, Halcón Nocturno con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como alivio al verla de pie. «¿Te sientes mejor?», dijo Halcón Nocturno, más una afirmación que una pregunta. «Sí», respondió Clara, llevándose instintivamente una mano al vientre. «Gracias a ti». Halcón Nocturno hizo un gesto de desestimación, incómodo ante su gratitud. Luego, sin transición, explicó: «Debemos seguir. Buscamos niñas. Bandidos las llevaron». Clara asintió, comprendiendo la urgencia en su voz. «Las mismas personas que atacaron mi caravana. Sí, hombres malos. Matan, roban. Déjame ir con ustedes», pidió ella con determinación. «¿Esta no seré una carga?» Makwi resopló con incredulidad, pero Halcón Nocturno lo silenció con una mirada. «Peligroso», dijo a Clara. «Tú», señaló su vientre. «Lo sé, pero no tengo a dónde ir». Su voz se quebró ligeramente. «Toda mi familia está muerta. Si me dejan aquí, moriré de todas formas». Halcón Nocturno la miró largamente, evaluándola. Lo que veía era impresionante. Una mujer que, habiendo perdido todo, conservaba la dignidad y el coraje para enfrentar lo desconocido. «Vendrás», concedió finalmente, «pero obedecerás, sin preguntas». «Sin preguntas», prometió Clara, aliviada. El campamento se desmanteló con rapidez y eficiencia. La piel del lobo alfa, curtida durante la noche mediante un proceso que Clara no comprendió completamente, fue convertida en una capa que Halcón Nocturno colocó sobre sus hombros. Era pesada, pero increíblemente cálida,
y Clara agradeció el gesto con una sonrisa que el guerrero no correspondió. Togil había estado rastreando las huellas de los bandidos mientras los demás recogían el campamento. Regresó con noticias. «Van hacia el Cañón de las Águilas», informó a Halcón Nocturno. «Si nos apresuramos, podemos alcanzarlos antes del anochecer». Halcón Nocturno asintió y dio la orden de partir. Para sorpresa de Clara, le indicó que montara su propio caballo, mientras él iría a pie, liderando al grupo. Ella quiso protestar, pero recordó su promesa de no hacer preguntas. El camino era difícil, incluso con la tormenta terminada. Avanzaban por senderos estrechos, bordeando precipicios donde la nieve se acumulaba traicioneramente. Clara, nunca antes sobre un caballo apache sin silla, se aferraba a las crines con una mano mientras la otra descansaba protectoramente sobre su vientre. Observaba a Halcón Nocturno, que se movía con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada árbol del terreno. Había algo hipnótico en la fluidez de sus movimientos, en la manera en que sus ojos oscuros escaneaban constantemente el horizonte, alertas a cualquier peligro. A media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, llegaron a un punto elevado desde donde se divisaba un amplio valle. Halcón Nocturno levantó una mano, deteniendo al grupo. Señaló hacia abajo, donde una columna de humo ascendía entre los árboles. «Bandidos», dijo. «Acampan junto al río». Clara entrecerró los ojos, intentando ver más allá del humo. «¿Están las niñas con ellos? Veremos», respondió Halcón Nocturno. Su rostro se había endurecido, y Clara reconoció la transformación. El hombre que la había cuidado durante la noche desaparecía, dando paso al guerrero implacable, cuya reputación causaba temor incluso entre los mexicanos. «Espera aquí», ordenó desmontando. «Togil, quédate con ella». El joven guerrero asintió a regañadientes, claramente disgustado por no poder participar en el reconocimiento. Clara y él intercambiaron miradas incómodas mientras Halcón Nocturno y los otros tres guerreros desaparecían entre los árboles, silenciosos como sombras. El silencio entre Clara y Togil se prolongó, incómodo y pesado como la nieve que los rodeaba. El joven guerrero miraba constantemente hacia el valle, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco, ansioso por unirse a la batalla que seguramente se avecinaba. «¿Son tus hermanas?», preguntó Clara finalmente, incapaz de soportar más tiempo el silencio. «Las niñas que buscan». Togil la miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que ella podía hablar. Dudó un momento antes de responder. «Una es mi hermana pequeña, Nima. Tiene 7 inviernos. La otra es hija de Canek». Su voz, aunque dura, traicionaba una emoción que intentaba ocultar. Clara asintió, comprendiendo el dolor que el joven llevaba dentro. «Las encontrarán», afirmó con una convicción que no sabía de dónde venía. «Halcón Nocturno las traerá de vuelta». «¿Por qué confías tanto en él?», preguntó Togil, genuinamente curioso. «Apenas lo conoces». Clara reflexionó antes de responder. ¿Por qué confiaba en este hombre, un guerrero apache cuyo pueblo había estado en guerra con el suyo durante generaciones? Un hombre que, según las historias que había escuchado, no mostraba piedad con sus enemigos. «Me salvó la vida», dijo finalmente, «y la de mi hijo. Podría haberme dejado morir, pero eligió protegerme. Un hombre así cumplirá su palabra». Togil la observó con una nueva expresión, algo entre el respeto y la confusión. Estaba a punto de responder cuando un grito lejano rompió el silencio del bosque. No era un grito de guerra, sino algo más primitivo: dolor, miedo, muerte. «Ya ha comenzado», murmuró Togil,
tensando su arco por instinto. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. En algún lugar, allá abajo, Halcón Nocturno estaba luchando. ¿Y si no regresaba? ¿Qué sería de ella? ¿Qué sería de su hijo? Más gritos llegaron desde el valle, seguidos por el inconfundible sonido de disparos. Clara se estremeció, recordando el ataque a su caravana, las caras de terror de sus familiares, mientras caían uno a uno. «Debemos ir», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma tanto como a Tohil. «¿Qué? No, Halcón Nocturno ordenó que te quedaras aquí». «Algo va mal», insistió Clara, un presentimiento formándose en su pecho. «Puedo sentirlo». Tohil negó con la cabeza, pero su mirada se dirigía constantemente hacia el valle, dividido entre su deber de protegerla y su deseo de ayudar a rescatar a su hermana. «Por favor», suplicó Clara, «llévame allí. Prometo quedarme escondida». El joven guerrero pareció librar una batalla interna antes de ceder. «Te llevaré cerca, pero te quedarás entre los árboles». Si Halcón Nocturno descubre que desobedecí sus órdenes, no terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían que la ira del jefe Apache no era algo que se deseara provocar. Descendieron por el sendero con cautela, Tohil guiando al caballo de Clara con experticia entre las rocas traicioneras. A medida que se acercaban, el olor a humo se intensificaba, mezclándose con otro más perturbador: sangre. Finalmente llegaron a un punto donde podían ver el campamento de los bandidos, o lo que quedaba de él. 3 tiendas de campaña ardían, iluminando la escena con un resplandor rojizo. Cuerpos yacían dispersos, algunos con flechas Apache clavadas en el pecho, otros con heridas de cuchillo, pero la batalla no había terminado. En el centro del campamento, Halcón Nocturno y Makwi luchaban contra 4 bandidos que los habían rodeado. 2 de ellos portaban rifles, los otros machetes. No había señal de Kanek o del otro guerrero. «Quédate aquí», ordenó Tohil, y sin esperar respuesta, se lanzó colina abajo, su arco ya tensado. Clara obedeció, desmontando con dificultad y atando el caballo a un árbol cercano. Desde su posición podía ver el campamento casi en su totalidad. Fue entonces cuando las vio, 2 pequeñas figuras acurrucadas bajo una carreta volcada, temblando de miedo. Las niñas, y algo más, un bandido que se arrastraba hacia ellas desde atrás, un cuchillo entre los dientes, aprovechando que todos los apaches estaban ocupados en la batalla central. Clara no pensó. No había tiempo para pensar. Actuando por puro instinto, recogió una piedra grande y corrió hacia la carreta, ignorando el dolor punzante en su costado y el peso de su vientre. El bandido estaba a menos de 1 metro de las niñas cuando Clara llegó. Levantó la piedra con ambas manos y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza del hombre. Se escuchó un crujido repulsivo y el bandido se desplomó, inmóvil. Las niñas la miraron con terror, apretándose una contra la otra. Una de ellas, la más pequeña, tenía un moretón grande en la mejilla y el labio partido. La mayor sostenía una piedra afilada, dispuesta a defender a su compañera. «No tengan miedo», dijo Clara en español, esperando que entendieran al menos algo. «Vengo con Halcón Nocturno». Al escuchar el nombre de su jefe, la mayor de las niñas pareció relajarse un poco, aunque mantuvo la piedra en alto. Un grito de batalla atrajo la atención de Clara hacia el centro del campamento. Tohil había llegado a la batalla, su flecha encontrando el cuello de uno de los bandidos con rifle. Halcón Nocturno aprovechó la distracción para hundir su cuchillo en el pecho de otro, mientras Makwi desarmaba al tercero con un golpe preciso. El último bandido, viendo la situación perdida, intentó huir.
Corrió directamente hacia donde estaban Clara y las niñas, su rostro contorsionado por el miedo y la rabia. Al ver a Clara, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento súbito. ¡Tú!, gritó. ¡Te recuerdo! Estabas en la caravana. Clara retrocedió, interponiéndose instintivamente entre el hombre y las niñas. Era uno de los bandidos que había atacado a su familia, el mismo que había apuntado su arma a la cabeza de su padre antes de dispararle a sangre fría. «No te acerques», advirtió, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. No tenía armas, estaba embarazada, y el hombre la superaba en fuerza y tamaño. El bandido sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Qué curioso encontrarte aquí, entre salvajes. Parece que tendré que terminar el trabajo». Sacó un cuchillo de su cinturón y avanzó hacia ella. Clara retrocedió otro paso, consciente de que no podía huir, no sin dejar a las niñas expuestas. De repente, el bandido se detuvo. Su sonrisa se congeló, transformándose en una mueca de sorpresa. Bajó la mirada hacia su pecho, donde la punta de una lanza sobresalía, cubierta de sangre. Detrás de él, Halcón Nocturno sostenía el otro extremo del arma, sus ojos ardiendo con una furia fría. «Nadie», dijo en español claro, «toca a mi familia». Las palabras de Halcón Nocturno quedaron suspendidas en el aire, como una promesa grabada en piedra. Clara lo miró, aturdida por lo que acababa de escuchar. ¿Mi familia? ¿Había dicho realmente eso? ¿O era su mente agotada jugándole una mala pasada? El bandido se desplomó pesadamente sobre la tierra y Halcón Nocturno retiró su lanza con un movimiento fluido. Sus ojos se encontraron con los de Clara por encima del cuerpo caído. En ellos no había ya la frialdad del guerrero, sino una calidez que ella no había visto antes, mezclada con algo más complejo: preocupación, alivio y una pregunta silenciosa. «Te dije que te quedaras arriba», dijo, pero no había reproche real en su voz. «Las niñas», respondió Clara simplemente, señalando a las pequeñas que seguían acurrucadas bajo la carreta. Halcón Nocturno siguió su mirada. Al ver a las niñas, su expresión se suavizó notablemente. Se acercó con pasos lentos, hablando en apache, con una voz tan gentil que parecía provenir de otro hombre. La menor de las niñas, con el rostro magullado, salió de su escondite primero. Corrió hacia Halcón Nocturno con los brazos extendidos y se lanzó contra su pecho, sollozando incontrolablemente. Él la abrazó con fuerza, murmurando palabras que Clara no entendía, pero cuyo significado era universal: consuelo, seguridad, promesa. La otra niña salió después, más cautelosa. Cuando vio a Tohil, que se acercaba corriendo, su rostro se iluminó con reconocimiento. «¡Hermano!», gritó, y corrió hacia él. Tohil la recibió con un abrazo feroz, levantándola del suelo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro curtido mientras sostenía a su hermana como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Clara observaba la escena, conmovida hasta las lágrimas. En medio de tanta muerte y destrucción, este momento de reencuentro brillaba con una luz casi sagrada. «Sabía que vendrías», dijo la niña pequeña a Halcón Nocturno en un español sorprendentemente claro. «Les dije que mi padre vendría». «¿Padre?». Clara miró a Halcón Nocturno con sorpresa. Esta era su hija, pero él le había dicho que había perdido a toda su familia. Como si leyera sus pensamientos, Makwi se acercó a ella. «Kinich», dijo, señalando a la niña, «no es su hija de sangre. Su madre murió cuando ella tenía 2 inviernos». Halcón Nocturno la tomó como suya. Clara asintió, comprendiendo: un padre no por sangre, sino por elección. Como él había declarado que ella y su hijo eran ahora su familia. Canek apareció entonces, llevando el cuerpo inerte del otro guerrero apache sobre sus hombros.
Su rostro mostraba dolor, pero también alivio al ver a su hija a salvo en brazos de Tógil. Necali está con los espíritus, informó a Halcón Nocturno. Murió protegiendo a las niñas. Halcón Nocturno inclinó la cabeza en señal de respeto. Su muerte será honrada, prometió. Su espíritu volará libre. La noche estaba cayendo y el frío se intensificaba. No podían permanecer allí entre cadáveres y sangre. Halcón Nocturno dio órdenes breves. Recogerían lo útil del campamento de los bandidos y se retirarían a un lugar seguro para pasar la noche. Clara, agotada por la tensión y el esfuerzo, sentía que las piernas le fallarían en cualquier momento. Halcón Nocturno se acercó a ella, la niña aún en sus brazos. «Hiciste lo que ningún guerrero podría», dijo, su voz grave cargada de un respeto nuevo. «Protegiste a las niñas cuando nosotros no pudimos». «Cualquiera lo habría hecho», respondió Clara, aunque sabía que no era cierto. El instinto de proteger a los niños, incluso a los que no eran suyos, había sido más fuerte que el miedo a su propia muerte. «No». Halcón Nocturno negó con la cabeza. «No cualquiera». «Por eso dije lo que dije». Clara contuvo la respiración. Allí estaba, la confirmación de que no había imaginado sus palabras. «¿Lo dijiste en serio?», preguntó en un susurro. «¿Somos tu familia?». Halcón Nocturno miró a Kinich, que se había quedado dormida contra su hombro, agotada por el miedo y el alivio. Luego volvió a mirar a Clara, a su vientre donde crecía una nueva vida. «Entre mi gente», dijo lentamente, como si escogiera cada palabra con cuidado, «la familia no es solo sangre, es protección, es confianza, es...». Pareció buscar la palabra correcta. «Es hogar». Clara sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero las contuvo. Este no era momento para debilidad, sino para decisiones. «Entonces», dijo con firmeza, «somos tu familia y tú eres la nuestra». Algo cambió en el rostro de Halcón Nocturno. Una tensión que había estado presente desde que lo conoció pareció aflojarse ligeramente. No sonrió. Clara sospechaba que rara vez lo hacía, pero sus ojos reflejaron una paz que no había estado allí antes. «Vamos», dijo, extendiendo su mano libre hacia ella. «Hay un lugar seguro a 1 hora de aquí. Mañana regresaremos a nuestro campamento». Clara tomó su mano, sorprendida por la calidez que emanaba de ella a pesar del frío. «¿Y después?», preguntó, necesitando saber qué futuro les esperaba. «Después», respondió Halcón Nocturno, «construiremos un hogar». Esa noche, acamparon en una cueva protegida del viento. El cuerpo de Necali fue preparado según las tradiciones apache, envuelto en pieles y colocado sobre una plataforma improvisada. Al amanecer, lo llevarían a un lugar elevado, donde su espíritu podría ascender libremente al cielo. Las primeras luces del alba tiñeron el cielo de tonos rosados y dorados cuando el pequeño grupo inició su viaje de regreso. El cuerpo de Necali había sido depositado con solemnidad en lo alto de una roca escarpada, orientado hacia el este para que su espíritu pudiera cabalgar con el sol naciente hacia las tierras eternas de Caza. Clara cabalgaba ahora junto a Kinich, la pequeña hija adoptiva de Halcón Nocturno. La niña, recuperada parcialmente de su trauma, observaba a Clara con curiosidad infantil, sus grandes ojos oscuros estudiando cada detalle de la mujer embarazada que había ayudado a salvarla. «¿Cómo se llama?», preguntó Kinich de repente, señalando el vientre de Clara. Clara sonrió, sorprendida por la pregunta. «Aún no tiene nombre», respondió con suavidad. «Esperaré a conocerlo para nombrarlo». Kinich pareció considerar esto con gran seriedad. «Mi padre dice que el nombre es el camino. Si no tienes nombre, no sabes a dónde ir».
Clara miró hacia Halcón Nocturno, que cabalgaba unos metros adelante, guiando al grupo. Su espalda recta, sus hombros anchos, la dignidad silenciosa que emanaba de cada uno de sus movimientos. Un hombre que había perdido todo y, sin embargo, había encontrado la fuerza para adoptar a una niña huérfana, para construir una nueva familia a partir de las cenizas de la anterior. «Tu padre es sabio», dijo finalmente. Kinich asintió con orgullo. «El más sabio, por eso es el jefe». El camino hacia el campamento apache fue largo y arduo. Atravesaron valles nevados, cruzaron arroyos de aguas heladas y escalaron pendientes empinadas. Clara sentía el cansancio acumularse en cada músculo de su cuerpo, pero no se quejó. Si estos hombres y niños podían soportarlo, ella también. A media tarde, Halcón Nocturno ordenó un descanso. Mientras los demás reposaban, él se acercó a Clara, ofreciéndole un odre de agua y un trozo de carne seca. «Estás pálida», observó, su voz teñida de preocupación. «Estoy bien», insistió Clara, aunque el dolor en su espalda baja y la presión en su vientre le decían lo contrario. «Solo cansada». Halcón Nocturno se arrodilló frente a ella, sus ojos escrutando su rostro. «No puedes mentirme, te duele». No era una pregunta, y Clara no vio sentido en negarlo. «Un poco es normal en el embarazo, especialmente después de...» Se interrumpió, sin querer recordar los eventos traumáticos de los últimos días. Sin previo aviso, Halcón Nocturno colocó sus manos sobre el vientre de Clara. El contacto, sorprendentemente cálido a través de la tela de su vestido, la sobresaltó. Él cerró los ojos, como si escuchara algo que solo él podía oír. «Tu hijo es fuerte», dijo después de un momento, «como su madre, pero ambos necesitan descanso». Antes de que Clara pudiera responder, Halcón Nocturno se volvió hacia Makwi. «Acamparemos aquí esta noche. Mañana continuaremos». El viejo guerrero no cuestionó la decisión, aunque Clara notó un intercambio de miradas entre los hombres. Claramente, este retraso no era parte del plan original. «No tienen que detenerse por mí», protestó Clara cuando Halcón Nocturno regresó a su lado. «No lo hago solo por ti», respondió él, señalando a las niñas que ya se habían quedado dormidas, acurrucadas una junto a la otra. «Todos necesitamos recuperar fuerzas». Mientras los hombres levantaban un refugio sencillo, Clara se permitió cerrar los ojos un momento. El sueño la reclamó casi instantáneamente, un descanso sin sueños que su cuerpo agotado agradecía. Cuando despertó, ya era de noche. Una pequeña fogata ardía cerca, su luz danzante proyectando sombras sobre las paredes del refugio. Halcón Nocturno estaba sentado junto al fuego, tallando algo en un trozo de madera. Los demás parecían estar durmiendo. Clara se incorporó lentamente y se acercó al fuego, agradeciendo su calor. Halcón Nocturno alzó la mirada brevemente antes de volver a su talla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Clara, genuinamente curiosa. «Un amuleto», respondió él, «para protección». Clara observó sus manos trabajar, fuertes pero sorprendentemente delicadas, mientras daban forma a la madera. Poco a poco, la figura de un águila emergía bajo su cuchillo. «Es hermoso», comentó. Halcón Nocturno asintió, aceptando el cumplido sin vanidad. El águila ve lejos, protege desde arriba, guía a los perdidos. Trabajaron en silencio un rato más, hasta que completó la pequeña figura. Con movimientos precisos, ató un cordón de cuero al amuleto y se lo ofreció a Clara. «Para ti», dijo, «para el bebé». Clara tomó el amuleto, conmovida por el gesto. «Gracias», susurró, pasando el cordón por su cabeza para que el águila descansara sobre su pecho. «Lo atesoraré siempre». Halcón Nocturno la miró fijamente,
como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Mi esposa», dijo de repente, «se llamaba Nayeli. Murió hace 5 inviernos, junto con nuestro hijo». La confesión, inesperada y desnuda, dejó a Clara sin palabras por un momento. Era la primera vez que Halcón Nocturno compartía algo tan personal con ella. «Lo siento mucho», dijo finalmente, sabiendo lo inadecuadas que eran esas palabras para el dolor que él debía sentir. «Los colonos atacaron nuestro campamento mientras yo cazaba», continuó él, su voz controlada pero cargada de una emoción antigua y profunda. «Cuando regresé, Nayeli sostenía a nuestro hijo. Ambos habían sido alcanzados por las balas». Clara sintió que su propio corazón se rompía ante la imagen. Instintivamente extendió su mano y tomó la de Halcón Nocturno. Él no la rechazó. «Desde ese día», dijo, «mi corazón se congeló. Me convertí en lo que los blancos temían, un guerrero sin piedad, pero salvaste a Kinich», señaló Clara. «La adoptaste cuando su madre murió». Halcón Nocturno asintió lentamente. «Kinich me salvó a mí. Me recordó que aún había vida después de la muerte, que el corazón puede sanar, aunque nunca olvide». Sus ojos se encontraron a través de las llamas, y Clara sintió que algo pasaba entre ellos, un entendimiento más profundo que las palabras. «Mi esposo también murió», compartió. «No de manera violenta como tu familia, sino por enfermedad. Fue rápido, 3 días de fiebre, y se fue». Halcón Nocturno apretó ligeramente su mano. «¿Lo amabas?». La pregunta directa y sin adornos tomó a Clara por sorpresa. «Era un buen hombre», respondió después de un momento. «Un matrimonio arreglado por nuestros padres, pero había respeto entre nosotros, y cariño a su manera». «Pero no amor», dijo Halcón Nocturno, «no como acusación, sino como una simple observación». Clara bajó la mirada. «No como en las historias, no como...». Se detuvo, insegura de cómo continuar. «¿No como qué?», presionó él suavemente. «No como lo que veo en tus ojos cuando hablas de Nayeli», completó Clara, encontrando el valor para mirarlo nuevamente. Halcón Nocturno no respondió, pero algo en su expresión cambió, suavizándose casi imperceptiblemente. Su mano seguía sosteniendo la de Clara, un punto de calidez en la noche fría. «Mañana llegaremos al campamento», dijo finalmente, cambiando de tema. «Mi gente, no todos entenderán por qué te he traído». «¿Te arrepientes?», preguntó Clara, un nudo formándose en su garganta. «No», respondió Halcón Nocturno sin dudar. «Nunca. Pero debes estar preparada. Algunos te mirarán con desconfianza, otros con miedo. Los mexicanos han tomado mucho de nosotros a lo largo de los años, y los apaches han tomado mucho de nosotros», respondió Clara con honestidad. «Ambos pueblos han sufrido. Ambos han causado sufrimiento». Halcón Nocturno asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Quizás», dijo con una voz que apenas superaba el crepitar del fuego, «tú y yo podamos encontrar un camino diferente». El campamento apache apareció ante sus ojos cuando el sol alcanzaba su cenit, ubicado en un valle resguardado entre 2 montañas, con un río cristalino serpenteando a un costado. Era más grande de lo que Clara había imaginado. Una veintena de tipis se alzaban en círculo, con el más grande en el centro, adornado con símbolos que Clara no comprendía, pero que adivinaba eran de gran significado. Mientras se acercaban, Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Cómo la recibirían? ¿La verían como una intrusa, una enemiga? ¿Cuestionarían la decisión de Halcón Nocturno de traerla? Como respondiendo a sus temores no expresados,
Halcón Nocturno se colocó a su lado. «No temas», dijo, «estás bajo mi protección». Una mujer mayor fue la primera en divisarlos, gritó algo en apache y pronto todo el campamento estaba en movimiento. Guerreros, mujeres, niños, todos salieron de sus tipis para presenciar el regreso de su jefe. Hubo gritos de alegría cuando vieron a las niñas. Kinich y Nima fueron recibidas con abrazos y lágrimas de alivio. Una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por líneas de preocupación, abrazó a Nima con tanta fuerza que parecía que nunca la dejaría ir. «Es Itzel, la madre de Nima», explicó Halcón Nocturno a Clara, la hermana de Tohil. El momento de celebración se interrumpió cuando la atención del campamento se dirigió hacia Clara. Un silencio repentino cayó sobre la multitud. Ojos curiosos, desconfiados y algunos abiertamente hostiles la evaluaban desde todos los ángulos. Una mujer anciana, cuyo rostro parecía tallado en madera antigua, se adelantó. Su porte era digno, sus ojos oscuros brillantes de sabiduría y cautela. «¿Quién es esta mujer mexicana, Halcón Nocturno?», preguntó en español, su voz firme a pesar de su edad avanzada. «Es Clara», respondió él con calma. «La encontré en la nieve, única sobreviviente de un ataque de los mismos bandidos que se llevaron a nuestras niñas. Ayudó a rescatarlas». La anciana se acercó a Clara, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «¿Y por qué la has traído aquí?» «Porque no tiene a dónde ir», respondió Halcón Nocturno. Porque dudó un momento, consciente de las implicaciones de sus siguientes palabras. «Porque es mi familia ahora». Un murmullo recorrió la multitud. La anciana entrecerró los ojos. «¿Tu familia? ¿Una mexicana?» «Sí, Yaretsi», afirmó Halcón Nocturno, su voz cargada de una autoridad que no admitía cuestionamientos. «Ella y su hijo no nacido están bajo mi protección. Quien los amenace, me amenaza a mí». Yaretsi, que Clara supuso era algún tipo de líder espiritual o anciana respetada, mantuvo su mirada fija en ella por lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió lentamente. «Los espíritus trabajan de formas misteriosas», dijo. «Si Halcón Nocturno te ha elegido, debe haber una razón». Se volvió hacia la multitud y habló en apache, palabras que Clara no entendió, pero que parecieron calmar la tensión visible. La gente comenzó a dispersarse, aunque muchos continuaron lanzando miradas de curiosidad hacia Clara. Halcón Nocturno la guió hacia el tipi central. «Yaretsi es nuestra medicina», explicó. «Su aprobación es importante». «¿Qué les dijo?», preguntó Clara. «Que los tiempos están cambiando, que quizás tú eres parte de un nuevo camino para nuestro pueblo». Dentro del tipi, Clara se sorprendió por la calidez y el orden. Pieles suaves cubrían el suelo, y en el centro ardía un pequeño fuego que no producía humo, gracias a una abertura cuidadosamente colocada en la parte superior. Diversos objetos colgaban de los postes de soporte: bolsas de medicina, amuletos, armas y lo que parecían ser recuerdos personales. «Este es mi hogar», dijo Halcón Nocturno. «Ahora también es tuyo». Clara observaba todo con fascinación cuando un hombre entró abruptamente. Era alto, con cicatrices de guerra visibles en los brazos y una expresión de indignación apenas contenida. «¿Es cierto?», preguntó sin saludar. «¿Has traído a una mexicana para vivir entre nosotros? ¿Después de lo que nos han hecho?» «Cuida tus palabras, Canek», advirtió Halcón Nocturno, su voz peligrosamente baja. «Clara está bajo mi protección». «¿Y qué hay de la protección de nuestra gente?», replicó Canek. «¿Has olvidado cómo murió tu esposa?». «¿Cómo murió mi hermano? No he olvidado nada»,
respondió Halcón Nocturno, cada palabra cargada de una furia contenida. Pero Clara no es responsable de esas muertes, así como tú no eres responsable de las atrocidades cometidas por otros apaches. Canek escupió al suelo. Los mexicanos no pueden ser de confianza. Te ha hechizado, como esas brujas blancas de las que hablan las leyendas. Clara, quien había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. No soy una bruja ni una enemiga, dijo con firmeza. Soy una mujer que lo ha perdido todo, igual que muchos de ustedes. No pido nada más que un lugar para mí y mi hijo. Tu hijo. Canek prácticamente escupió las palabras. Un mestizo. Media sangre. Suficiente. La voz de Halcón Nocturno retumbó como un trueno. Clara se queda. Su hijo será criado como apache. Mi palabra es final. Canek miró a Halcón Nocturno con una mezcla de incredulidad y decepción. Tu dolor te ha cegado, amigo mío. Espero que recobres la claridad antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, salió del tipi tan abruptamente como había entrado. Halcón Nocturno se volvió hacia Clara, su rostro una máscara de determinación. No todos serán como él. Dale tiempo. Clara asintió, aunque la preocupación se asentaba en su corazón como una piedra. ¿Podría realmente encontrar un hogar aquí, entre un pueblo que tenía tantas razones para odiar a los suyos? ¿Podría su hijo crecer libre del peso del odio que había marcado a generaciones antes que él? Como si leyera sus pensamientos, Halcón Nocturno tomó sus manos entre las suyas. El camino no será fácil, dijo, pero lo recorreremos juntos. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Clara fue encontrando su lugar en el campamento apache. No fue un proceso fácil. Cada mañana despertaba sintiendo los ojos de la tribu sobre ella, evaluándola, juzgándola, esperando que cometiera un error que justificara sus sospechas. Pero Clara era fuerte, más fuerte de lo que incluso ella misma había imaginado. Se levantaba con el sol, aprendía las tareas de las mujeres, observaba y escuchaba con atención para entender las costumbres de su nuevo hogar. Yaretsi se convirtió en una aliada inesperada. La anciana medicina, a pesar de su inicial desconfianza, vio en Clara una determinación que le recordaba a ella misma en su juventud. Comenzó a enseñarle sobre las plantas medicinales, los rituales de curación y el idioma apache. «Tienes manos que sanan», le dijo Yaretsi una tarde mientras Clara la ayudaba a preparar una cataplasma para un niño con fiebre. «Los espíritus te hablan aunque aún no puedas escucharlos». Kinich también fue clave en la integración de Clara. La pequeña se había apegado a ella desde el primer día y constantemente la buscaba para compartir secretos, aprender palabras en español o simplemente sentarse a su lado mientras Clara trabajaba en las labores diarias. «Cuando nazca tu bebé, ¿será mi hermano?», preguntó Kinich una tarde mientras ayudaba a Clara a tejer una canasta. Clara miró a la niña con sorpresa y ternura. «¿Te gustaría que lo fuera?», Kinich asintió con entusiasmo. «Siempre he querido un hermano o una hermana, no me importa, solo quiero a alguien a quien pueda enseñarle cosas». «Entonces sí», respondió Clara, sintiendo una calidez en el pecho. «Será tu hermano, y tú serás la mejor hermana mayor que cualquier niño podría desear». La sonrisa de Kinich iluminó su rostro como un amanecer, y Clara sintió que otro pequeño puente se construía entre ella y esta nueva vida. Halcón Nocturno, por su parte, mantenía una presencia constante pero discreta. Durante el día, atendía sus deberes como jefe, dirigía partidas de caza, resolvía disputas entre miembros de la tribu y planificaba la mudanza del campamento para la primavera. Pero cada noche, sin falta, se sentaba junto a Clara frente al fuego, compartiendo historias, enseñándole palabras en apache
o simplemente permaneciendo en un silencio cómodo que decía más que cualquier conversación. A veces, cuando creía que Clara dormía, Halcón Nocturno hablaba en voz baja con el niño en su vientre. Le contaba leyendas antiguas, le prometía enseñarle a cazar y a seguir el rastro de los animales. Le juraba protección eterna. Clara escuchaba con los ojos cerrados, el corazón lleno de una emoción que no se atrevía a nombrar. No todos en el campamento compartían esta aceptación gradual. Canek y sus seguidores mantenían su hostilidad, aunque la expresaban más con miradas de desprecio y murmullos a su paso que con acciones directas. Nadie se atrevía a desafiar abiertamente la decisión de Halcón Nocturno, pero la tensión era palpable. Una tarde, mientras Clara recogía hierbas en el límite del campamento, escuchó voces airadas detrás de un grupo de árboles. Se acercó con cautela y reconoció a Canek hablando con otros 3 guerreros. Halcón Nocturno se ha vuelto débil, decía Canek con amargura. La mexicana ha envenenado su mente. Pronto nos pedirá que hagamos las paces con los que mataron a nuestras familias. ¿Qué podemos hacer?, preguntó uno de los otros. Es nuestro jefe. Ha demostrado su valor cientos de veces. Un jefe que pone a una extranjera por encima de su propio pueblo no merece ser seguido, respondió Canek. Cuando llegue el momento, deberemos tomar decisiones difíciles. Clara se alejó silenciosamente, el miedo formando un nudo en su garganta. ¿Estaba Canek planeando algún tipo de rebelión? Debería advertir a Halcón Nocturno. Esa noche, mientras cenaban, Clara observó con atención la interacción entre Halcón Nocturno y Canek. No había hostilidad abierta, pero la frialdad entre los antiguos amigos era evidente para cualquiera que supiera mirar. «Algo te preocupa», dijo Halcón Nocturno cuando estuvieron solos en el tipi. Clara dudó. No quería crear más división, pero tampoco podía guardar silencio sobre algo que podría representar un peligro. «Yo escuché a Canek hablando hoy», confesó finalmente. «Está descontento con tu liderazgo. Cree que me has puesto por encima de tu pueblo». Halcón Nocturno asintió lentamente, como si la noticia no le sorprendiera. Canek es un buen guerrero, pero ve el mundo solo en blanco y negro. No entiende que para sobrevivir, a veces debemos encontrar un camino nuevo. «Temo que pueda hacer algo», dijo Clara. «Contra ti». «O contra mí. No lo hará», respondió Halcón Nocturno con seguridad. A pesar de su enojo, Canek respeta nuestras tradiciones. No actuará contra su jefe sin el apoyo del Consejo de Ancianos. Clara quiso creerle, pero la preocupación persistió en su mente como una sombra. El invierno comenzaba a ceder y los primeros signos de la primavera aparecían tímidamente en el valle. Con el cambio de estación, el bebé de Clara crecía más inquieto, sus movimientos más fuertes y frecuentes. Yaretsi, que revisaba a Clara regularmente, predijo que el nacimiento ocurriría con la próxima luna llena. «El niño será fuerte», afirmó la anciana después de palpar el vientre de Clara. «Puedo sentir su espíritu guerrero». «¿Niño?», preguntó Clara, sorprendida. «¿Cómo puedes saberlo?». Yaretsi sonrió misteriosamente. «Los espíritus me lo han mostrado. Un niño que unirá 2 mundos». La noticia se extendió rápidamente por el campamento. Para sorpresa de Clara, incluso aquellos que habían sido más hostiles parecían suavizar su actitud. Entre los apache, un niño por nacer era considerado una bendición, sin importar su origen. Kinich estaba particularmente emocionada. Comenzó a recolectar pequeños tesoros para su futuro hermano, una pluma de águila especialmente hermosa, una piedra pulida por el río con forma de luna, un pequeño arco tallado por uno de los ancianos del campamento. «Para que aprenda a cazar», explicó con orgullo cuando se lo mostró a Clara.
Una mañana, mientras el campamento apenas despertaba, Clara sintió un dolor agudo y punzante en la parte baja de su vientre. Intentó incorporarse, pero otro espasmo, más intenso que el primero, la obligó a doblarse sobre sí misma. ¡Halcón nocturno!, llamó, el miedo evidente en su voz. Él estaba a su lado en un instante, su rostro normalmente impasible ahora marcado por la preocupación. ¿Qué sucede? El bebé, jadeó Clara entre dolores. Creo que está llegando. Halcón nocturno actuó con rapidez. Llamó a Yaretsi y a otras 2 mujeres que habían asistido en numerosos partos. En minutos, el tipi se transformó en un espacio de nacimiento. Se trajeron pieles limpias, agua caliente y las hierbas medicinales que Yaretsi había estado preparando para esta ocasión. Demasiado pronto, murmuró Clara, el miedo aferrándose a su corazón. Yaretsi dijo que faltaba una luna. Los bebés llegan cuando ellos deciden, respondió la anciana con calma. Di no cuando nosotros lo planeamos. El trabajo de parto fue largo y difícil. Durante horas, Clara luchó contra el dolor, aferrándose a las manos de las mujeres que la asistían, respirando según las instrucciones de Yaretsi. Afuera del tipi, Halcón nocturno caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, escuchando los gemidos de dolor de Clara con una impotencia que le carcomía el alma. Tohil se acercó a él, ofreciéndole una pipa. Fumar ayuda a calmar el espíritu, dijo. Mi padre siempre fumaba cuando mi madre daba a luz. Halcón nocturno aceptó la pipa, agradecido por el gesto de amistad. ¿Crees que sobrevivirá?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es fuerte, respondió Tohil. Como tú, como el niño que viene. Un grito más agudo que los anteriores rasgó el aire, seguido por un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, el sonido más hermoso que Halcón nocturno había escuchado en años, el llanto de un recién nacido, fuerte y vigoroso, anunciando su llegada al mundo. Halcón nocturno se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza, mientras el llanto del recién nacido llenaba el aire del campamento. A su alrededor, los apaches detenían sus actividades, volviéndose hacia el tipi principal con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la reverencia. El nacimiento de un niño siempre era considerado sagrado, un regalo de los espíritus. Yaretsi salió del tipi, su rostro anciano iluminado por una sonrisa que rejuvenecía sus facciones. En sus brazos, envuelto en una manta tejida con símbolos de protección, descansaba un pequeño bulto que se movía ligeramente. Un niño, anunció, su voz cargada de emoción. Di fuerte como el bisonte, valiente como el águila. Halcón nocturno dio un paso adelante, sus piernas repentinamente débiles. Yaretsi colocó al bebé en sus brazos con delicadeza. El pequeño dejó de llorar casi inmediatamente, como si reconociera a quien lo sostenía. Tu hijo, dijo Yaretsi suavemente. Halcón nocturno miró al bebé, su pequeño rostro arrugado y rojizo, los puños diminutos apretados como si estuviera listo para luchar contra el mundo. Una emoción abrumadora, casi olvidada, se expandió en su pecho. No era el padre biológico de este niño, pero en ese momento sintió que siempre había estado destinado a serlo. ¿Clara?, preguntó, recordando de repente a la mujer que acababa de dar a luz. Cansada, pero bien, respondió Yaretsi. ¿Quiere verte? Ambos. Dentro del tipi, Clara yacía sobre un lecho de pieles limpias, su rostro pálido por el esfuerzo, pero iluminado por una sonrisa de indescriptible felicidad. Cuando vio a Halcón nocturno sosteniendo a su hijo, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Míralo», susurró. «Es perfecto». Halcón nocturno se arrodilló junto a ella, colocando al bebé en sus brazos. Clara lo acunó contra su pecho,
maravillada por cada detalle de su pequeño ser, los dedos minúsculos, las pestañas oscuras, la forma en que sus labios se movían en búsqueda de alimento. «Necesita un nombre», dijo Halcón Nocturno. Clara asintió contemplando al bebé. «Quiero que tenga un nombre apache», dijo. «Un nombre que honre a tu pueblo, a nuestro pueblo ahora». Halcón Nocturno la miró con sorpresa y gratitud. Este gesto, esta voluntad de abrazar completamente su nueva vida, lo conmovió profundamente. Nahuel, sugirió después de un momento de reflexión, significa jaguar, un espíritu poderoso, protector de los bosques y las montañas. Nahuel, repitió Clara, probando el nombre. El bebé pareció reaccionar, abriendo brevemente sus ojos oscuros antes de volver a cerrarlos. «Le gusta. Nahuel será». Afuera, el campamento se había reunido, esperando. La tradición dictaba que el nuevo miembro de la tribu fuera presentado a todos, para que los espíritus de los ancestros pudieran reconocerlo y protegerlo. Con ayuda de las mujeres, Clara se vistió con una túnica ceremonial que Yaretsi había preparado especialmente para ella. Adornada con símbolos de fertilidad y protección, la prenda era un regalo que simbolizaba su aceptación final en la tribu. Halcón Nocturno tomó a Nahuel en sus brazos nuevamente y ofreció su apoyo a Clara, que aún estaba débil. Juntos salieron al exterior, donde la tribu completa los esperaba formando un círculo. «Les presento a Nahuel», anunció Halcón Nocturno, su voz resonando con orgullo. «Hijo de Clara, hijo mío, hijo de nuestro pueblo». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Kinich se adelantó, sus ojos brillantes de emoción. «¿Puedo ver a mi hermano?», preguntó. Y cuando Halcón Nocturno se inclinó para mostrarle al bebé, la niña sonrió con deleite. «Es tan pequeño, le enseñaré todo lo que sé». Uno a uno, los miembros de la tribu se acercaron para dar la bienvenida al recién nacido. Incluso aquellos que habían sido más hostiles hacia Clara parecían suavizados por la presencia de nueva vida. Kanek fue el último en aproximarse. Su rostro, normalmente duro e impenetrable, mostraba una lucha interna. Miró a Nahuel largamente, luego a Clara y finalmente a Halcón Nocturno. «El hijo de un apache es un apache», dijo finalmente, sin importar quién sea su madre. Extendió un pequeño amuleto tallado en hueso. «Para protegerlo de los malos espíritus». Clara tomó el amuleto, comprendiendo el enorme significado de este gesto. «Gracias, Kanek. Será un orgullo para todos nosotros». El guerrero asintió brevemente y se retiró, pero algo había cambiado. Una grieta se había abierto en el muro de su resentimiento, permitiendo que entrara un rayo de luz. Esa noche, mientras el campamento celebraba con cantos y danzas, Clara alimentaba a Nahuel en la intimidad del tipi. Halcón Nocturno los observaba en silencio, maravillado por el milagro que había entrado en su vida cuando menos lo esperaba. «Tenía miedo», confesó Clara suavemente, «de no ser aceptada, de que él no fuera aceptado». «El camino no será siempre fácil», respondió Halcón Nocturno con honestidad. «Habrá quienes nunca nos entiendan. Pero lo que importa es esto», señaló al bebé, a ella, a él mismo, «nuestra familia, nuestro hogar». Clara extendió su mano libre hacia él y Halcón Nocturno la tomó, entrelazando sus dedos con los de ella. No necesitaban más palabras. En ese silencio compartido estaba todo lo que importaba, la promesa de un futuro construido sobre el respeto y el amor, no sobre el odio y la venganza. Afuera, la luna llena iluminaba el valle, bañando el campamento con su luz plateada. Bajo el mismo cielo que había presenciado siglos de conflicto entre sus pueblos, un niño nacido de dos mundos dormía pacíficamente.
ajeno a las barreras que había comenzado a derribar con su simple existencia. Y así, en las montañas del norte de Chihuahua, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de esperanza, de redención, de caminos que se cruzan y que, contra todo pronóstico, encuentran un destino común bajo la protección del halcón nocturno.